Ecos bajo lápidas. No suelo hablar de esto y apenas me atrevo a escribirlo, pero las noches siguen negándome el sueño desde aquel invierno de 1993, cuando acepté la invitación de mi compadre Gabriel para celebrar su cumpleaños en su vieja casa de adobe, pegada como costra a la tapia norte del Panteón de San Julián, un caserío sembrado en la sierra jalisciense donde los perros aúllan más que los gallos y las lápidas se convierten en hitos del paisaje cotidiano. Habíamos pasado la tarde bebiendo mezcal al calor de un brasero, sintiéndonos invencibles mientras la luna se inflaba sobre los cerros. El viento nocturno traía olor a tierra removida y veladoras extinguidas, pero el alcohol nos volvió ciegos a la advertencia. Entre chanzas macabras, Gabriel se fanfarroneó de algo que el mezcal me hizo parecer una gran idea: saltar la barda del panteón y comprobar si la leyenda de la novia sin rostro era puro cuento de borrachos. Dijimos que sería una breve incursión, un trofeo para las anécdotas. Esa bravuconería de rancho joven nos empujó a trepar la tapia de piedras amontonadas. Al caer dentro, el silencio fue tan espeso que oímos nuestras propias pisadas sobre la gravilla, como si arrastráramos cadenas invisibles. Las cruces de madera asomaban como costillas de un cadáver gigantesco, cada una moteada de líquenes y oraciones deslavadas por la lluvia. Avanzamos sin rumbo claro, tomando como faro la linterna que Gabriel sostenía con mano temblorosa, fingiendo firmeza. El frejol de luz se deslizaba por inscripciones rotas y retratos sepia de difuntos cuyos ojos parecían seguirnos. Yo respiraba por la boca para no olfatear la mezcla de cera rancia y humedad que exudaban los nichos. En el centro del camposanto se alzaba la capilla de las ánimas, un cuartito blanco con la pintura escarapelada y un campanil minúsculo que ya no tenía campana. Gabriel se empeñó en rodear aquel edificio porque, según él, los veladores solían patrullar los pasillos laterales. Sugirió burlarse del guardia, soltar un alarido y correr. A esas alturas el reto me pareció infantil, pero asentí para no quedar como cobarde. Nos apostamos tras la esquina de la capilla. Escuchamos pasos acompasados y el chasquido ocasional de un bastón golpeando la piedra. Esperamos hasta distinguir el murmullo grave de un hombre que mascullaba quién sabe qué rezos al caminar. Sin embargo, cuando el sonido se plantó a pocos metros, la linterna ajena nunca apareció. Una bruma pálida comenzó a brotar del piso, y con ella un olor agrio, como flores marchitas en agua estancada. No vimos figura alguna, solo oímos los pasos. Gabriel se adelantó para asomarse, y quiso creer que la linterna del vigilante estaba orientada al suelo, por eso la luz no se veía. Dio 2 zancadas, se inclinó y asomó apenas medio rostro. De inmediato regresó lívido, los labios balbuceando sin emitir palabra. No pregunté nada, el terror estampado en sus ojos bastaba. Empezamos a correr entre tumbas, chocando contra cruces y floreros caídos. Yo volteé un instante y descubrí que la niebla se compactaba tras nosotros en forma humanoide, alzándose unos centímetros por encima de los mausoleos, como si cada vaho exhalado por las criptas hubiera encontrado un molde blanquecino para convertirse en espectro. No había linterna, ni guardia, ni bastón. Aquello era la novia sin rostro, un velo roído de vapor gris, sosteniendo la nada a la altura de donde debería ir la cabeza. No gritaba, pero el aire vibraba con un lamento sin voz. Corrimos hacia la tapia y al escalar, la suela de Gabriel resbaló en la piedra húmeda. Tuve que jalarlo del brazo mientras sentía un frío glacial reptar por mis pantorrillas, como si manos invisibles me tantearan los huesos. Al caer fuera del cementerio, no nos detuvimos. Solo cuando las luces amarillentas de la callejuela principal nos envolvieron, nos atrevimos a mirar atrás. La niebla había desaparecido,
pero un repique metálico surgió en la distancia, idéntico al tañido de una campana que la capilla ya no poseía. Nos refugiamos en la casa, juramos no hablar del asunto, bebimos agua para bajar la borrachera y tratamos de dormir. Nadie pegó un ojo. La pesadilla, sin embargo, no terminó esa madrugada. Durante la semana siguiente, cada vez que salía rumbo a la parcela al amanecer, hallaba huellas de un vestido arrastrado sobre la tierra húmeda que bordea la tapia. No eran marcas de perro ni de persona. Eran dos surcos paralelos largos y limpios, imposibles de hacer con los pies humanos a menos que alguien se deslizara, flotando. Al tercer día, me armé de valor y volví de día al cementerio con la excusa de limpiar la tumba de mi tía abuela. La luz del sol volvía todo menos amenazador, o eso pensé. Avancé hacia la capilla y descubrí, en la pared norte, un grafiti reciente. Una fecha de 1913, tallada con navaja sobre la cal, como si la pintura se hubiese descascarado esa misma mañana para revelar el número. Alrededor del año había gotas de lo que parecía óxido, pero cuando acerqué la mano, vi que era cera roja todavía blanda. Un enterrador anciano me observaba a lo lejos. Él sabía algo, lo intuí en su ceño. Me acerqué a preguntar, y con voz de carrizo seco, dijo que la novia sin rostro no era cuento para espantar chamacos, sino un alma que jamás encontró reposo. Fue una muchacha llamada Úrsula, murmuró. Murió en 1913. La enterraron en un nicho humilde, y la noche antes de su boda, alguien saqueó su tumba para robarle el vestido y las joyas que su madre había dispuesto en la cajita. El viejo señaló con el mentón hacia un paredón cubierto de musgo. Allí apenas se leía el nombre Úrsula Gómez entre grietas. Desde entonces, continuó, cada aniversario de su muerte se le ve rondar los pasillos buscando lo que le robaron. Despide un olor a flores podridas y toca la campana que ya no cuelga en la torre. No le conté lo que habíamos visto, pero ya no necesitaba hacerlo. Su explicación coincidía con el hedor rancio, con el sonido que nos persiguió, con la fecha tallada y fresca. Agradecí y me marché, cargando herramientas que no había usado. Esa noche, Gabriel llamó para decir que a las 12 en punto alguien golpeó su ventana. No vio rostro, solo un velo gris pegado al vidrio. Le recé a todos los santos y le supliqué que no abriera. Amaneció temblando en un rincón de su sala. Los días siguientes, el pueblo se sumió en un clima enfermizo. Gatos desaparecían, ofrendas de veladoras aparecían apagadas y vueltas a encender solas. Los campesinos evitaban la calle que bordea la tapia. Contaban que la bruma caía temprano y que del cementerio provenía un tintineo lejano. El cura suspendió los rosarios nocturnos y cerró la parroquia a partir de las 6. Una tarde, mientras limpiaba la zanja de riego, hallé entre los terrones un trozo de tela amarfilada, bordada con flores marchitas. Al sacudirla, la costura mostró minúsculas gotas secas de sangre. El viento sopló fuerte. El cielo se encapotó y las campanas de la iglesia repicaron sin mano humana. Entendí el mensaje. Úrsula buscaba su vestido y su velo. Aquello que me alcanzó quizá era un retal de lo robado, arrancado durante la persecución. Deslicé al cementerio antes de que cayera la noche, con el retazo plegado dentro de mi chaleco. Caminé directo al nicho resquebrajado. Coloqué la tela dentro del hueco, recé el credo a media voz y dejé una vela nueva encendida. Cuando giré para irme, la bruma me rodeó otra vez, pero no sentí el frío de la primera noche. Era un soplo, tibio, casi agradecido. No vi figura, solo la niebla girando como si respirara. Entonces, desde la torre sin campana, brotó un tañido único, grave, y luego un silencio absoluto. Al amanecer, las huellas arrastradas ya no estaban. El pueblo recuperó su rutina sigilosa.
Gabriel se mudó unas semanas después, incapaz de soportar el recuerdo. Yo me quedé, pero jamás vuelvo a acercarme a la tapia cuando el sol baja detrás del cerro. Algunas madrugadas, mientras revuelvo, en la cama creo oír una campanada lejana, un latido metálico perdido en el viento. Me digo que es mi imaginación, pero termino rezando, porque sé que hay almas que nunca descansan del todo y que un gesto humano, incluso bien intencionado, puede atar sus ecos a los vivos. Desde aquella noche, cada 23 de febrero, la fecha de 1900, muerte de Úrsula según la lápida reparada, dejo una rosa blanca sobre el umbral de la capilla. No es un tributo de valentía, sino un recordatorio de que en los cementerios rurales los muertos no siempre guardan silencio y que a veces basta el vapor de un mezcal, la osadía de un reto y el roce de un velo fantasma para que la cordura se quiebre como una cruceta vieja. Mientras escribo estas líneas, la luna se asoma por la ventana y siento que la bruma de San Julián podría reptar cientos de kilómetros, colarse por el alféizar e instalarse en mi habitación. Si mañana despierto con el zumbido de una campana donde no debería haberla, sabré que la novia sin rostro ha reclamado algo más que un trozo de tela. Sabrá que aún llevo su recuerdo cosido a la piel y que las promesas hechas a los muertos, igual que sus votos nupciales interrumpidos, exigen siempre su cumplimiento. Fosforescentes bajo la tierra. Viví mi infancia en San Jerónimo de los Sauces, un caserío perdido en la sierra de Durango, donde las calles de terracería se enredaban como venas polvorientas entre breves ranchos de adobe. Era 1997 y mis padres alquilaban una casa al borde norte del pueblo. Detrás de nuestro patio, apenas separado por una cerca de alambre oxidado y unos mezquites retorcidos, comenzaba el panteón municipal, una loma moteada de cruces corroídas, lápidas inclinadas y nichos sin yeso. De día, todo parecía inofensivo, casi monótono. De noche, en cambio, aquel mar de tumbas se transformaba en un vacío negro cuya presencia apretaba el pecho. Yo tenía 11 años y, como tantos niños noventeros, pasaba las noches pegado a una vieja consola conectada al televisor portátil de la cocina. Jugaba hasta entrada la madrugada, cuando el silencio de los corrales y la falta de alumbrado público convertían el pueblo en un universo sin horizonte. Cada vez que mi concentración flaqueaba, me consolaba pensando que los muertos estaban demasiado ocupados pudriéndose como para molestarme. Esa certeza duró hasta la madrugada del 2 de noviembre, la primera vez que vi la luz. A las 0:37 apagaba la consola cuando una claridad intermitente atravesó la cortina de manta de mi ventana. Al principio creí que alguien había encendido un foco en el patio, pero al asomarme descubrí el cementerio sumido en una negrura absoluta. La única farola del camino llevaba años fundida. Sobre las lápidas danzaba, no obstante, una esfera de brillo lechoso. No era un destello fugaz. La luz subía y bajaba con sacudidas bruscas. Se ensanchaba y adelgazaba como si respirara y cambiaba de posición con una aceleración imposible. Me quedé helado, incapaz de apartar la mirada. Durante quizá un minuto entero la esfera se abalanzó entre los mausoleos como si revisara cada tumba, y de pronto se apagó con la misma naturalidad con la que se extingue un cerillo entre los dedos. Al día siguiente conté lo sucedido en el desayuno. Mi padre soltó un gruñido y siguió desmigajando tortillas en su café. Mi madre aseguró que habría sido el velador con algo de mezcal encima. Aquella explicación me calmó hasta la tarde, cuando supe por el panadero que el cementerio no tenía vigilante desde hacía más de una década. En vez de alivio, aquella revelación sembró la primera fisura en mi cordura. Si nadie patrullaba el campo santo, ¿quién o qué
iluminaba las lápidas en plena oscuridad. Las semanas siguientes me demostré que la mente humana es extraordinaria para crear excusas. Cada noche hallaba una explicación nueva. Tal vez era un borracho con linterna, un rayo globular, algún bromista del barrio. Sin embargo, ninguna teoría sobrevivía al contacto con mis propios ojos. Vi la esfera aparecer 6 veces más, siempre después de la medianoche, siempre repitiendo su coreografía vertiginosa. Una vez, se dividió en 2 puntos incandescentes que zigzaguearon con la gracia de luciérnagas coléricas, para fusionarse segundos después en un solo núcleo enceguecedor. Otra velada trazó círculos sobre la fosa común y emitió un leve zumbido, parecido al crujido que produce la electricidad cuando se escapa de un cable pelado. El miedo se fue infiltrando en la rutina doméstica. Dormía vestido por si hacía falta correr. Mantenía la radio encendida para acallar silencios. Tapé la rendija inferior de la puerta con una cobija porque juraba oler tierra recién removida que brotaba del exterior. Mis calificaciones se desplomaron. Mi apetito desapareció. Aún así, algo más fuerte que el pánico me obligaba a espiar el cementerio. Me convencí de que, si descifraba el origen de aquella luminiscencia, recobraría la paz. No sabía que la curiosidad es una cerradura de un solo sentido. Basta un giro para que nunca vuelva a cerrarse. El viernes 12 de diciembre decidí investigar. Esperé a que mis padres durmieran y me calcé botas, sudadera y una lámpara de mano prestada. Salté la cerca trasera, caí entre matorrales secos y avancé con paso lento sobre el pasto amarillento que cubría las tumbas más antiguas. El cielo no ofrecía luna. Mis propios latidos marcaban el compás. No hubo luz durante los primeros minutos y casi me sentí ridículo hasta que una vibración tibia atravesó mi nuca. Giré. Sobre una bóveda de concreto a escasos 20 metros flotaba la esfera. Era más grande de lo que parecía desde la ventana, tal vez del tamaño de un balón de baloncesto, y pulsaba en intervalos regulares como un corazón translúcido. Al dirigir mi lámpara hacia ella, se apagó al instante, pero el panteón no quedó a oscuras. Una docena de puntos más pequeños prendieron por todos los rincones, detrás de cruces torcidas, dentro de nichos abiertos, encima de montículos de tierra fresca. Comprendí entonces que la primera luz era apenas la heraldo de un enjambre. Cada chispa emitía un silbido agudo, casi una queja infantil, y se desplazaba en línea recta hasta posarse sobre la boca de una tumba. El aire se impregnó de un hedor acre a hueso húmedo. Sentí que el suelo vibraba bajo mis suelas, y, al enfocarlo, observé el polvo moverse como si algo enorme aspirara desde el subsuelo. No recuerdo haber gritado, pero mi garganta ardió cuando retrocedí. Choqué con una lápida y caí de espaldas. Fue entonces cuando lo vi con claridad. A ras de tierra, un resplandor verdoso surgía de las grietas entre ladrillos, como si todo el panteón ardiera por dentro. Las luces flotantes comenzaron a descender, penetrando el suelo como luciérnagas ahogadas. Cuando la última esfera se hundió, la vibración cesó y la negrura regresó más absoluta. El silencio no duró. Desde lo profundo emergió un susurro múltiple, una mezcla de lamentos y respiraciones, juiciosas que parecían discutir en idioma desconocido. Sentí que mi cráneo iba a reventar. Gateé, me incorporé y corrí sin mirar atrás hasta estrellarme contra la cerca de mi patio. Caí dentro, me desgarré un brazo y golpeé la puerta trasera con tal fuerza que mi madre despertó. No conseguí articular palabras. Solo lloré, con una vergüenza que olía a cementerio. Ellos atribuyeron mi estado a un mal sueño y no insistieron, quizá por temor a la explicación real. Pasé 3 días con fiebre, delirando con luces que salían de mis propios poros. Una tarde me descubrí frente al espejo, convencido de que el cristal revelaría un hueco luminoso en mi pecho.
No lo vi, pero el zumbido persistía en mis oídos como tañido de campanas húmedas. 4 meses después, mis padres aceptaron un trabajo en la capital y abandonamos San Jerónimo. Yo fingí tristeza para no confesar el alivio. Pensé que al poner kilómetros de por medio, enterraría aquel recuerdo. Pero los terrores no conocen fronteras. En las noches sin viento, aún lejos del rancho, la misma vibración recorría mis huesos. Al apagar la luz de mi habitación, siempre esperaba ver un destello filtrándose por la rendija de la puerta. Nunca apareció. Sin embargo, cada aniversario de Todos los Santos, mi piel se eriza sin aviso, y sé que del otro lado de alguna colina, sobre un panteón olvidado, late todavía ese enjambre sepulcral. Han pasado 28 años. Trabajo de topógrafo, que ha inspeccionado todo tipo de suelos, pero rehuyo cualquier encargo que incluya un camposanto. Cuando esto es inevitable, apago el GPS y marco estacas al azar, con tal de no sondear demasiado profundo. Descubrí, gracias a viejos archivos parroquiales, que el Panteón de San Jerónimo se construyó sobre una mina abandonada de azufre, cuyas galerías colapsaron en los 60 y quedaron selladas a medias bajo los nichos. Algunos geólogos hablan de fósforo y gases que fosforecen al contacto con el aire nocturno. A mí esa teoría no me alivia, porque no explica los susurros que escuché en aquel rapto de oscuridad, ni la sensación de que la tierra respiraba a mis pies. Tampoco explica la postal que llegó por correo hace 2 semanas. No tenía remitente. Era una fotografía nocturna, borrosa, del cementerio de San Jerónimo. Entre penumbras se distinguía la esquina norte, donde antaño brincaba mi pelota. Justo en el centro de la imagen sobresalía un punto blanco, vibrante, tan brillante que los contornos de las tumbas parecían derretirse a su alrededor. Al reverso, con letra infantil, solo había 2 palabras: sigue vivo. Esa noche no dormí. Cada cierto tiempo apago las luces de mi departamento y permanezco de pie frente a la ventana, esperando ver cómo a cientos de kilómetros un destello desconocido perfora el cielo, cruza llanuras y autopistas y se planta frente a mí para reclamar lo que la Tierra no pudo retener. Tal vez entonces averigüé si las esferas son incendios químicos, almas en pena o parásitos de energía que se nutren de la carne que creíamos definitiva. Quizá no exista diferencia. Mientras tanto, escribo esta confesión con la esperanza inútil de exorcizar la vibración que nunca cesa. Si has llegado hasta aquí, apaga tu lámpara antes de dormir. Mantén cortinas y espejos cubiertos. Y por lo que más quieras, aléjate de cualquier terreno donde la tierra parezca respirar. La sonrisa. Apenas ha pasado 1 año desde aquella noche que me cambió para siempre, y sin embargo cada vez que el aire se enreda entre los cipreses del viejo camposanto de Santa Lucía de las Piedras, siento de nuevo el mismo peso helado recorriéndome la espalda. Tenía 22 años en 2019, trabajaba por temporada cuidando ganado y aprovechaba las tardes libres para ayudar a mi primo Fabián, encargado del cementerio del pueblo. Aquel día acepté su invitación porque necesitaba distraerme, y lo confieso, porque creía ser de los que ya no creen en nada. Santa Lucía se alza en una vaguada rodeada de cerros bajos. El panteón descansa en la loma norte, separado del caserío por un camino de tierra angosto que huele a eucalipto y tierra mojada. Llegué a eso de las 6:30, cuando el sol apenas rozaba los techos de barro. A esa hora, el aire parecía quieto, pero los grillos ya ensayaban su coro, y las sombras alargaban las cruces de hierro como garras sobre las lápidas azuladas. Fabián me recibió con la manga de la camisa arremangada y las manos terrosas. Su padre, don Nazario, guardaba herramientas en la caseta de ladrillo que hacía de depósito. Mi tarea sería arrancar la maleza que se empeñaba en cubrir los nichos más antiguos,
aquellos cuyas fotografías desvaídas custodian miradas rotas desde hace medio siglo. Me entregaron un azadón, una lámpara portátil y un cubo para restos vegetales. Mientras arrancaba ortigas y limpiaba los mármoles reventados por raíces, el cielo viraba a malva. No había farolas en la ladera, solo 2 bombillas amarillas en la entrada principal que chisporroteaban al ritmo del cableado viejo. Calculé que antes de las 8 terminaríamos y aún llegaríamos a la cancha a ver el resto del torneo. Pero el tiempo dentro de un cementerio tiene su propia lógica, una especie de suspensión donde los minutos se estiran o se rompen sin previo aviso. Cuando guardábamos los últimos útiles, un sonido rasgó la quietud con la nitidez de un cristal partiéndose. El llanto entrecortado de un niño recién nacido. Se oyó tan claro que ambos pensamos que venía de la puerta. Instintivamente, levanté la lámpara, alumbrando la avenida central que divide las hileras. Nada, solo las coronas secas agitadas por una brisa repentina. El llanto volvió esta vez más cerca, como escondido tras el mausoleo de la familia Vivar. Un bloque de piedra rosada sin inscripción visible, porque la lluvia había borrado todo, salvo un par de letras oxidadas. Mi primo murmuró que quizá era el televisor de algún velador imprudente o un gato herido. En la región abundan felinos silvestres cuyas crías suenan casi humanas. Pero algo en aquel gemido tenía una cadencia antinatural, un temblor que erizaba el cuero cabelludo y se clavaba en el estómago. Fabián me hizo seña de rodear el mausoleo. Yo, que siempre me jacté de valiente, avancé con el pulso traicionando cada paso. La lámpara recortó primero el arco gris del pórtico, luego las molduras cubiertas de líquenes y finalmente la esquina donde la hierba alta formaba un pequeño claro de tierra removida. Allí había algo agazapado. No era un gato, tampoco un perro al uso. Su piel oscura brillaba como cuero mojado y parecía no tener pelo alguno. Los brazos, porque sí, tenía brazos en lugar de patas delanteras, terminaban en dedos delgados, casi humanos, que escarbaban la tierra con ansiedad. Y de su garganta, abierta bajo una mandíbula desmesurada, seguía brotando el llanto de bebé, cada vez más fuerte, modulándose en una risa aguda que estallaba en chillidos. Quedé paralizado. Mi cerebro buscaba encasillarlo en algo conocido. Un coyote enfermo, un mono escapado, un chivo mutilado. Pero la criatura levantó la cabeza y me miró. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupila, y aún así sentí que me perforaban. Lentamente estiró los labios en una sonrisa rectangular que iba de extremo a extremo del cráneo, revelando hileras de dientes mínimos y afilados, demasiado numerosos, más parecidos a espinas que a colmillos. No sé cuánto duró aquel encuentro mudo. Pudo ser un parpadeo o un minuto eterno. Lo siguiente que recuerdo es el golpe seco de Fabián tirando la azada contra el piso, cuando la cosa se impulsó con un brinco imposible. Saltó el muro trasero de más de 2 metros y desapareció en la espesura del monte, dejando tras de sí un eco de carcajadas ajenas a su llanto. Corrimos hasta la caseta, donde don Nazario cerraba el candado del portón. El viejo, curtido en velorios y exhumaciones, frunció el ceño cuando balbuceamos lo sucedido. Juró que nunca había visto nada, parecido que aquello quizá era un nahual o un engendro que algunos brujos crían para hacer daño. Nos empujó casi a empellones fuera del recinto y bajamos los 3 sin atrevernos a alzar la vista hacia la colina, como si temiésemos ver la silueta cernirse contra la luna naciente. Esa noche no hubo fútbol. Tampoco pude dormir. La risa seguía, clavada en la membrana de mis oídos, repitiéndose cada vez que apagaba la luz. Pasé los días siguientes sin acercarme al panteón, pero el pueblo es pequeño y los rumores vuelan. Alguien dijo haber encontrado huellas extrañas en el huerto detrás de la escuela. Otro juró que el gallinero amaneció con las aves degolladas,
dispuestas en círculo sin rastro de sangre. Yo callaba, temiendo que la verdad me señalara como loco. Sin embargo, el destino, o quizá la curiosidad enferma que se deriva del miedo, me llevó de nuevo allí 3 semanas después. Fabián había enfermado y pidió que lo sustituyera en una guardia nocturna. Acepté porque necesitaba el dinero y porque parte de mí deseaba comprobar que la criatura, como todas las pesadillas, se evaporaba a la luz del tiempo. Llegué antes del ocaso, prendí las lámparas viejas y recorrí los pasillos con un radio portátil que escupía estática. Noté de inmediato un hedor a carne en descomposición que no recordaba. Pensé que era normal en un camposanto, pero aquello se espesaba hasta hacerse amargo. También observé montones de tierra removida detrás de las tumbas más recientes, como si alguien hubiera hurgado buscando algo. A las 11 de la noche, la linterna comenzó a fallar. El viento traía nubes bajas que apagaban el fulgor lunar, y cada silbido entre las criptas parecía imitar un llanto infantil. En un impulso absurdo, me dirigí al mismo claro donde lo habíamos visto. Hallé la tierra blanda, recién cavada. Hincado, hurgué con la pala pequeña que llevaba para arreglos de último momento, y apenas rasgué la primera capa de su superficie, emergió un olor insoportable. Seguí cavando hasta que mi herramienta chocó con algo duro. Alumbré. Era un pequeño ataúd de pino, no mayor que una caja de herramientas. No constaba en ningún registro. Mis manos sudaban, la lámpara parpadeaba. Antes de que pudiera decidir si destaparlo o no, escuché el crujido de ramas sobre mi cabeza. La criatura estaba sobre el nicho del mausoleo, agazapada como un murciélago amorfo, mirándome con esos ojos lechosos y sonrientes. Sus dedos golpeaban la losa con impaciencia, generando un sonido rítmico que se mezclaba con el corazón retumbando en mis sienes. El suelo tembló levemente, y una pequeña mano, pálida, hinchada, asomó por una grieta del ataúd, aferrándose al aire. El alarido que escapó de mi garganta no fue humano. Salté hacia atrás, tropecé con una cruz rota y caí sobre una lápida quebrada. La criatura descendió con un movimiento fluido y se posó entre la caja y mi cuerpo como un guardián hambriento. El llanto de bebé brotó de su boca sin que sus labios dejaran de sonreír, llenando el silencio con una discordancia imposible. Recé sin voz, encendí el último fósforo que llevaba y lo arrojé contra el ataúd, quizá convencido de que el fuego purifica. La llama prendió en la madera reseca, extendiéndose con rapidez. La bestia lanzó un chillido distinto, como de cerdo degollado, y se abalanzó sobre las llamas intentando arrancar la tapa. En su afán me rozó el brazo. Sentí su piel húmeda y fría, casi resbaladiza. Aproveché para correr. Mis botas golpeaban las lápidas y cada choque levantaba chispas de dolor en mis tobillos. Atravesé el portón sin cerrarlo. Descendí la pendiente a ciegas y no paré hasta que el aliento ardía convertido en vapor. Los vecinos despertaron con mis gritos. Cuando un grupo, guiado por don Nazario, subió conmigo al panteón, hallaron aún humeante el ataúd reducido a brasas. Dentro, los restos eran demasiado pequeños para pertenecer a un niño nacido. El médico municipal solo atinó a decir que aquello parecía un feto deforme, quizá de pocos meses, imposible de identificar. No encontraron huellas de ningún animal. Las pisadas se perdían en círculos frenéticos y terminaban abruptamente frente al muro trasero, como si algo hubiera despegado hacia el cielo. La prensa local publicó notas amarillistas durante semanas. Brujería en Santa Lucía. Jalan restos profanados. Engendro demoníaco aterroriza panteón. Yo me convertí en objeto de murmuraciones. Algunos me señalaban como responsable de actos impíos, otros me ofrecían rezos y amuletos. Fabián se mudó con su familia a la ciudad y el cementerio permanece sin velador fijo. No he vuelto a pisar aquella colina.
Pero todas las noches, cuando el reloj marca la misma hora en que prendí la primera chispa, escucho un leve golpeteo en el tejado, 3 golpes secos seguido de un quejido infantil que se difumina en una risa casi humana. Entonces recuerdo la sonrisa que no cabía en aquel rostro y comprendo que la cosa no quedó atrapada en el fuego, solo cambió de loma y anda buscándome. Llovieron ataúdes. Nunca he sido de asustarme fácilmente. Crecí entre montes y brechas donde los aullidos del coyote se confunden con el viento. Sin embargo, desde aquella tarde de septiembre de 2023, cada roce de ramas contra el tejado me sacude como una descarga. Vivía, en San Ignacio Temascal, un caserío enclavado en la sierra de Michoacán que no alcanza los 500 habitantes. Basta alzar la vista para ver, coronando el cerro El Sombrero, las cruces retorcidas del viejo camposanto. De día parecen apenas rasguños de hierro contra el cielo, de noche lucen como agujas negras apuntando a la luna. Los ancianos siempre dijeron que mientras las lápidas estuvieran arriba, el polvo de los muertos no se mezclaría con el nuestro. Nunca imaginamos que la montaña misma decidiría ignorar ese pacto tácito. Durante la temporada de lluvias de aquel año, los temporales llegaron con una hazaña que no recordábamos. Una tormenta casi diaria empapaba los cafetales y convertía las veredas en venas de lodo. El 12 de septiembre comenzó como cualquier otro día húmedo. Nubes bajas, olor a tierra fermentada y un silencio extraño de pájaros que no se atrevían a cantar. Hacia el mediodía el cielo oscureció sin trueno previo, apenas un rumor profundo, como la respiración de algo gigantesco al otro lado de la sierra. Yo revisaba las trampas de mi gallinero cuando sentí la vibración. Las láminas del techo repiquetearon. El suelo tembló con un bramido que pareció levantar todo el caserío del piso y dejarlo caer de golpe. Salí corriendo al patio. Los perros gemían con el lomo erizado mirando al cerro. Lo que siguió fue un espectáculo imposible de olvidar. Primero se oyó un crujido seco, igual al de un tronco que se parte, pero multiplicado por 1000. Luego, la ladera se abrió, literalmente se abrió, y un río terroso comenzó a descender a toda velocidad. No era solo tierra. Entre la corriente rodaban tablas clavadas, coronas marchitas y, de pronto, las cajas. Ataúdes enteros deslizándose, golpeándose unos contra otros como enormes fichas de dominó. Algunos se astillaban al chocar con los mezquites, otros se partían a la mitad dejando caer sacos de huesos mezclados con flores podridas. Un hedor dulce, casi tibio, llegó con la primera ráfaga de aire caliente que escapó del interior de los féretros. Un par de cubiertas se alzaron, impulsadas por la presión, y en un segundo vi dedos ennegrecidos asomar entre los listones rotos antes de quedarse inertes sobre el lodo. Los gritos estallaron cuando la avalancha alcanzó las primeras casas al Aposontistu, pie del cerro. Algunos vecinos, sobre todo los que tenían parientes enterrados arriba, corrieron colina arriba, más por impulso que por sensatez. Era imposible acercarse sin hundirse hasta la pantorrilla. Yo avancé unos metros porque escuché a mi tía Sofía implorar ayuda. El ataúd de su marido se abría paso, girando como un tronco hueco. Intenté detener aquella caja, pero la fuerza del agua barrosa me derribó. Al incorporarme, la tapa ya se había desprendido y un cráneo desnudo me observaba con la mandíbula entreabierta, como si quisiera contarme un secreto pudriéndose en el fondo de la garganta. Retrocedí trastabillando y el ataúd siguió su camino colina abajo entre remolinos de tierra. La lluvia amainó entrada la noche, pero el deslizamiento había dejado un rastro de destrucción que partía el pueblo en dos. El viejo cementerio, ahora una herida abierta, exhibía nichos vacíos como cuencas sin ojos.
Las autoridades tardaron días en llegar. Entretanto, nosotros mismos recogíamos restos con palas, cubriéndonos el rostro con pañuelos empapados en agua de azahar para soportar el olor. Cada hueso hallado se marcaba con un trapo blanco. Cada ataúd intacto se arrastraba hasta la cancha de fútbol, el único terreno llano que no se había convertido en pantano. Allí improvisamos un nuevo camposanto. Cavamos bajo una llovizna, pertinaz que convertía la tierra en manteca. Clavamos cruces de ocote recién cortado y escribimos los nombres con carbón, sin saber si corresponderían al difunto correcto. Trabajamos a contrarreloj, porque el calor aceleraba la descomposición y el aire empezaba a zumbar de moscas verdes. Uno pensaría que, terminado el traslado, la paz regresaría. Pero esa misma semana comenzaron las visiones. La primera noche, mientras hacía guardia para ahuyentar a los coyotes, vi luces titilar entre los troncos del encinar. No era iluminación eléctrica, parecían brasas flotando pero se movían contra el viento. Al parpadear, desaparecían. Días después, el perro de mi vecino llegó con un antebrazo amarillento entre las fauces. Cuando lo perseguí para quitárselo, descubrí que la carne estaba fresca. Imposible que perteneciera a restos exhumados hacía más de una década. Lo peor fue el silencio persistente. Ni grillos ni chicharras, solo el goteo interminable de agua filtrándose en las ruinas. Comencé a despertar cada madrugada con la misma imagen clavada en los párpados. Un cortejo avanzando hacia la ladera. Primero pensé que era una pesadilla alimentada por el cansancio. Luego comprendí que la visión coincidía con un rumor bajo que recorría el caserío como un murmullo contenido. Una noche, incapaz de fingir que todo era fruto de la imaginación, me vestí y salí sin linterna. El aire olía a hierba fermentada y a cera humeante. Avancé hacia la cancha siguiendo un resplandor lechoso. Al llegar, mis pasos se detuvieron por sí solos. Frente a mí se alzaba una fila de figuras translúcidas, apenas más densas que el aire, sosteniendo sobre los hombros la caja de pino que yo mismo había enterrado horas antes. No hacían ruido, pero el silencio tenía el peso de 100 campanas ahogadas. Vi cabelleras flotando, escápulas resbalando bajo camisas que ya no existían, pies desnudos que no dejaban huella. Parecían saber exactamente a dónde volvían. Los seguí hasta el borde del derrumbe. Allí la tierra partida exhalaba vapor como un cuerpo todavía tibio. Las siluetas descendieron sin esfuerzo por la pendiente fangosa. Uno tras otro se deslizaban, perdiéndose en la oquedad recién abierta, como si una puerta invisible los reclamara. La caja, ahora vacía, quedó varada a mitad de la bajada. De pronto, algo tocó mi brazo. Era un dedo huesudo, liviano, que colgaba de la tapa astillada. Sentí una corriente helada escalarme hasta la nuca. El dedo cayó al lodo y detrás escuché un susurro que no provenía de garganta humana. No entendí las palabras, pero reconocí el tono. Urgencia, descontento, una súplica antigua. Al amanecer volví a casa empapado y con las botas cubiertas de ceniza gris. Intenté explicar lo ocurrido, pero mi voz apenas rebasaba la puerta. Los días siguientes cada cual fingió normalidad. Se reanudaron las labores del campo, los niños regresaron a la escuela improvisada en el salón ejidal, y el sacerdote bendijo el nuevo cementerio con agua que olía más a moho que a incienso. Sin embargo, cada noche el susurro viajaba por los aleros, rozaba ventanas, se filtraba bajo las puertas y amanecía convertido en un hilo de tierra negra extendido desde el quicio hacia la calle. Quien lo barría encontraba después ese mismo reguero dentro de su casa, ascendiendo la escalera o rodeando la cuna del recién nacido. No sé en qué momento comprendí que aquellos a quienes habíamos reubicado jamás aceptarían su nuevo sitio. No querían cruces de ocote ni nombres escritos con descuido.
querían volver a su cerro, a la vista que habían tenido en vida. Y nosotros éramos un estorbo. La certeza me atacaba de día, mientras plantaba maíz, y de noche, cuando el caserío crujía como una nave vieja. Terminé empacando lo poco que poseía y me marché antes de que la carretera quedara intransitable por los aludes. Al subir al autobús giré la cabeza. El sombrero tenía una nueva cicatriz más ancha, como si la montaña se hubiera partido para formar un cauce hacia el cielo. Ahora escribo estas líneas desde la ciudad, donde el ruido de los coches me impide escuchar mis propios recuerdos. Sin embargo, a veces, al apagar la luz, juro que el colchón vibra un segundo y que un rumor de madera golpeada asciende desde el suelo, recordándome que la distancia apenas sirve para posponer lo inevitable. Cuando eso ocurre, abro la ventana y contemplo los edificios como quien mira lápidas gigantes, todas alineadas, todas confiando en que el terreno que las sostiene no cederá nunca. Entonces entiendo que vivimos sobre un pacto tan frágil como la tierra mojada y que cuando se rompa, también aquí lloverán ataúdes. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.